Palabras más, con Álvaro García. Doctor Luis Ernesto Gómez Londoño, viceministro de Empleo y Pensiones de Colombia, bienvenido a Palabras Más. Muchas gracias por esta invitación, un gusto estar acá. Gracias a usted por haber aceptado esta invitación y quería empezar por hacer algunos comentarios que surgen después de mirar su hoja de vida. Y veo acá lo siguiente: economista y politólogo de la Universidad de Humboldt en Berlín, maestría en ciencia política de esa misma universidad y en administración pública en el London School of Economics. ¿Usted por qué llegó a Alemania a estudiar? Pues mira, Álvaro, cuando terminaba los 90s, hubo una crisis económica muy dura en Colombia que le pegó a muchas familias y la mía fue una de las muchas afectadas porque mi padre estaba en la construcción. Ese fue el año en el que muchos hogares perdieron sus casas por el UPAC. Fue el año también donde la economía decreció 4 puntos y eso hizo que mi hogar, a pesar de que había tenido suerte y nací en un hogar privilegiado que me pudieron pagar una educación en un buen colegio, pues lo perdió todo. Entonces, como muchos otros jóvenes en Colombia, tenía como única opción de estudio una universidad pública y decidí que buscaba un camino por la Universidad Nacional, pero mi sueño siempre era ir a estudiar al exterior. Entonces, exactamente la misma figura que es universidad pública, con todo, yo no se lo sabía, pero me enteré, existe en Alemania, donde no importa de qué país vienes, yo pensé, pues hay que ser alemán para recibir este beneficio, no importa de qué país vienes, si llegas a Alemania y cumples con el examen de ingreso, pues tienes los mismos beneficios que un alemán. Entonces yo me fui en ese año, en el año 99, me fui para Alemania y allí pude estudiar Economía y Ciencia Política y obviamente por eso estuve muchos años en el exterior, estuve 10 años viviendo entre Alemania y el Reino Unido. ¿Habías estudiado alemán antes? Aprendí alemán terminando el colegio, sabía que me iba a ir, entonces que tenía que estudiar mucho alemán y además conté con una gran suerte y es que cuando llegué a Alemania encontré una maravillosa novia que, como dicen por ahí el diccionario de pelo largo, pues me ayudó mejor que cualquiera a aprender alemán. Así que presenté al cabo de unos 4 meses de estar en Berlín, presenté el examen de alemán, pasé raspandito, pero me dio para entrar a la universidad. Cuando un estudiante llega a Alemania en esas condiciones, para proveerse la subsistencia mínima, además de tener garantizado el tema del estudio, ¿cómo hace? Pues mira, cuando tú tienes el permiso para trabajar, para estudiar, perdón, es decir, cuando tienes un permiso de residencia como estudiante, el Estado alemán te permite trabajar. Tiene mucha lógica porque saben que muchos estudiantes llegan en una situación parecida, no tienen, digamos, tienen para pagar lo básico de la universidad, que son 200 euros al semestre, que es básicamente el subsidio de transporte para poder tener transporte en la ciudad, pero para poder vivir pues necesitas un ingreso mínimo. Entonces te dan un permiso de trabajo y con ese permiso de trabajo lo primero que busqué fue un trabajo en donde no necesitara hablar alemán, entonces me dieron un trabajo lavando platos y lavando baños en un café que agradezco muchísimo. ¿Ese fue tu primer trabajo? Ese fue mi primer empleo, entonces yo le digo mucho a los jóvenes, no hay ningún trabajo indigno, digamos, mientras sea un trabajo legal, por supuesto. Y te ayuda y te enseña muchas cosas para la vida. En tu caso personal, ¿qué aprendiste de esa experiencia de lavar platos y lavar baños como primer empleo, que hoy como viceministro de Empleo puedas aplicar en la creación y en la operación de políticas pensadas para darle el trabajo a los jóvenes en Colombia? Yo creo que lo más importante es que mi experiencia de vida y no solo con ese primer trabajo o con la oportunidad de estudiar gratis en Alemania o con la oportunidad de tener un primer empleo incluso después más adelante cuando hice mis pasantías en el Parlamento alemán o cuando llegué a Colombia y tuve una serie de oportunidades, es que lo más importante y a lo que se debe centrar cualquier política pública es a igualarnos en oportunidades. No igualarnos en condiciones, no todos, yo no quiero ser igual a ti, nadie quiere ser igual al otro. Pero lo que sí exigimos es unos mínimos en tener acceso igual a las oportunidades. Y los que son buenos les va bien, y los que no son tan buenos pues no les va tan bien. Pero si queremos una sociedad más equitativa, como lo es por ejemplo Alemania, es fundamental trabajar en ese acceso a oportunidades de carácter, llamémosla democrático. Y por eso los programas que impulsamos desde el Ministerio están encaminados a eso, que la gente pueda acceder a un trabajo no porque tenga una palanca o porque conoce a alguien, sino porque tiene el mérito, tiene la hoja de vida, o que un joven que tiene una buena hoja de vida pueda acceder también a un primer empleo en una gran empresa si tiene el talento. Eso es fundamental. Y el hecho de empezar por lavar platos o limpiar baños, ¿cómo forma a la persona? Ya estás hablando de lo que se puede diseñar en términos de política pública para facilitar que la gente pueda acceder en igualdad de condiciones a esas opciones. Pero ya en lo personal, ¿cómo se asume
¿Cómo se debe asumir y cómo ves tú con la perspectiva del tiempo y de lo que ha pasado y con todo lo que tienes que ver de manera cotidiana relacionado con el trabajo de los jóvenes, la actitud de los jóvenes frente a ese primer empleo, sea cual sea? Pues mira, la lección, y esto lo digo permanentemente cuando tengo charlas con jóvenes en universidades, con jóvenes del SENA, con los que trabajamos muchísimo, y es, no hay un trabajo indigno. El trabajo forma o te forma en experiencias, y para mí, por ejemplo, lavar baños y lavar platos me permitió trabajar todo el día con alemanes y estaba aprendiendo alemán permanentemente. Adicionalmente me enseñó muchas cosas del mundo laboral alemán, de las relaciones. Uno aprende, en cada trabajo aprende algo y eso le aporta para la vida. Y en este caso, pues lavando platos, que no es nada del otro mundo y lo hacemos muchos, y lo hacen muchos colombianos y más los que se van al exterior, pues es que si es un trabajo, digamos, dentro de la legalidad, es un trabajo que uno debe sentirse orgulloso de hacerlo y de tener un ingreso y de generar con eso una estabilidad y una economía haciendo lo que sea. Pero pensando siempre, y en eso también soy muy recurrente, insistente con los jóvenes, pensando siempre en que este es un paso para otro paso, pensando hacia dónde se va y cómo crecer. Hablabas ahora de las prácticas en el Parlamento alemán. Esas prácticas, cuando uno dice, bueno, me voy a conseguir un trabajo o conseguí un trabajo en el Parlamento alemán, inmediatamente uno piensa, cuando relaciona el tema político con conseguir la llegada de un joven a un espacio de estos, uno piensa, bueno, ahí me funcionó la palanca, alguien me recomendó, bueno, aunque sea sin pensar en politiquería ni nada, pero alguien me ayudó, es decir, alguien me dijo, vea, conozcan a este muchacho allá. En el caso tuyo, ¿cómo ocurrió? Siempre hay alguien que le ayuda a uno y eso no es palanca. Y la vida está llena de personas maravillosas que te dan oportunidades y a las cuales hay que estarle muy agradecido. En ese caso en particular, yo hice algo y por eso también le digo a los jóvenes, es importante tomar riesgos también en la búsqueda de trabajo y en la búsqueda del crecimiento profesional. Hice algo que fue simplemente escribir varias cartas a 18 parlamentarios alemanes, le escribí, que tocaban temas y que discutían temas de mi interés, entonces temas de América Latina, temas de economía, y tuve la suerte que de esos 18, 15 me respondieron. No todos favorablemente. Yo creo que hay que hacer, y le he dicho a algunos jóvenes que hagan el intento con sus parlamentarios colombianos, a ver cuántos le responden. Y de esos 15 que me respondieron, 13 me dijeron no estamos interesados, pero muchas gracias por su carta. Contestaron. Pero me contestaron que eso ya es gratificante. Y 2 me dijeron, pues venga a hacer una entrevista. Y después en esa entrevista me dijeron, bueno, si quiere hacer sus pasantías acá, las puede hacer, pero digamos, no son remuneradas. Nos interesa porque usted puede trabajar temas de América Latina. Y la suerte que tuve es, después de hacer 3 meses de la pasantía, que era la no remunerada, pues ya me engancharon formalmente en el Parlamento alemán y estuve trabajando 3 años en el Parlamento alemán y 1 año en Cancillería, que es no la Cancillería alemán, que allá es como la presidencia, sino Cancillería como Ministerio de Relaciones Exteriores, trabajando temas relacionados con América Latina. ¿Qué aprendiste de la forma de hacer política en Europa, particularmente en Alemania, con la colombiana? Que es muy parecida, que la política es un tema donde lo más importante es que quienes la ostentan, digamos, tengan claro hacia dónde llevar y hacia dónde liderar, que es un tema donde la gente quiere estar mejor y los políticos que son exitosos son aquellos que logran explicar a las personas cuál es el camino para estar mejor, para tener un mejor trabajo, para tener una mejor estabilidad en familia, para tener una mejor universidad, y los políticos que hacen esas soluciones. Entonces yo diría que se parece mucho. Donde sí definitivamente tenemos unas diferencias profundas es en el sistema parlamentario. El sistema parlamentario alemán es muy organizado. No se toman la palabra y hablan horas, sino se dice un debate, tenemos un orden del día con 10 temas, tenemos 10 horas, el día no tiene más que de 10 horas, necesitamos dividirlo 60 minutos cada uno y de acuerdo a los porcentajes electorales que tiene cada bancada se le asignan la división de esos 60 minutos. Entonces es una estructura muy organizada que hace que sea mucho más eficiente el proceso legislativo. En nuestro país es mucho más, digamos, responde menos a una estructura tan organizada que es muy típica de los alemanes y es mucho más como, digamos, de acuerdo al flujo del día a día y de los intereses y de las coyunturas políticas. Mientras que todo esto ocurría, ¿ya estabas pensando en el futuro, en un posible regreso a Colombia? ¿Qué espacio ibas a buscar para trabajar o para desempeñar? Por supuesto. De hecho, en algún momento contemplé quedarme allá, pero a mí me ha apasionado siempre lo público. Y creo que la única razón por la cual volví es porque tenía claro que quería hacer una vida y una carrera en lo público.
Y por eso mis temas desde el Parlamento alemán eran relacionados con América Latina. En muchas oportunidades traté con delegaciones y con parlamentarios colombianos. Pues en ese entonces estaba como parlamentario el senador Vargas Lleras, hoy vicepresidente, el senador Pardo, hoy candidato a la alcaldía de Bogotá. Entonces trabajamos muchos temas, yo los recibí en una ocasión también allá directamente en Berlín y traté de mantener un vínculo con la política colombiana, no solo con ellos, sino con la política colombiana en interés. También cuando estuve en el Reino Unido estudiando, tuvimos una relación muy fluida con bancadas, llevando temas de Colombia, temas de política colombiana a debate en la Universidad de Economía de Londres, en el London School of Economics. Hacíamos debates sobre Colombia e invitábamos, por ejemplo, estuvo allá el presidente Santos, que es egresado de esa universidad, estuvo Rafael Pardo hablando en un debate de drogas, es decir, buscábamos siempre que el tema de Colombia fuera presente en esa universidad. ¿Y visualizabas en ese momento qué aspectos de los temas del país te llamaban más la atención? ¿La economía, los temas sociales, en fin? Los temas sociales y como economista de una universidad, digamos que la Universidad Humboldt de Berlín viene siendo como la Universidad Nacional de Colombia, una muy buena universidad, pero que también tiene unos matices, llamémoslo ideológicos o programáticos. Lo mismo el LSE, el London School of Economics, es una universidad de la tercera vía. Entonces, me interesa lo social como un economista que entiende que no podemos ser una sociedad de mercado, sino que somos una sociedad que tenemos una economía de mercado para cumplir nuestros objetivos sociales. Y en eso consiste la labor de un buen economista y la labor de una persona que entiende que debe el mercado servir nuestros objetivos sociales. Si queremos que la gente esté mejor, pues tenemos que redistribuir mejor el ingreso. Si queremos que la gente esté mejor, debemos ofrecer ciertos servicios de carácter gratuito para que la gente mejore sus condiciones educativas, de oportunidad de empleo. Es decir, el mercado debe servirnos todo el tiempo a nuestros objetivos sociales. Vice, lo invito a que hagamos una pausa para venir a conversar sobre qué se encontró usted en Colombia cuando regresó y qué se está haciendo por el trabajo para los jóvenes en este país. Gracias. Vice, llamó mucho la atención y ha llamado mucho la atención el hecho de que usted se hubiera posesionado a su cargo usando tenis con su vestido, su traje de baño. ¿Usted por qué usa tenis? Bueno, me imagino que es más cómodo, eso es una razón importantísima, pero creo que detrás de eso también hay un mensaje. ¿Qué es lo que usted ha querido decir con esa actitud y manteniéndola todo el tiempo? Pues usar tenis, sí, creo que todos quisieran utilizar tenis para el trabajo porque es mucho más cómodo. Sí. Y caminar por toda la ciudad o hacer vueltas en tenis es más cómodo y por eso es que se los ponen en domingo. Yo creo que no hay que esperar al domingo, uno se lo puede poner toda la semana. Y cuando me preguntas que si eso quiere decir algo más, yo simplemente pienso que si yo estoy hablando de empleo para jóvenes, los jóvenes enfrentan una serie de barreras enormes por prejuicios. Así como las mujeres hace 50 años enfrentaban los prejuicios, no, la mujer solo podía trabajar en secretariado, la mujer no podía heredar, tenía que estar casada para cumplir y acceder a una serie de situaciones legales, y eso hoy sería hilarante, la gente se reiría de eso. Pues los jóvenes enfrentan un montón de prejuicios de esa misma naturaleza, y estoy seguro que si un joven llega a una entrevista así, pues él tiene que cambiar su personalidad o tiene que vestirse o disfrazarse, digámoslo así, para la entrevista. Y yo lo que quise también... no se vaya en tenis a la entrevista. Mi hijo no se vaya en tenis a la entrevista. Entonces yo digo, si el presidente de la República no tuvo ningún problema, como un verdadero, un señor muy liberal, de posicionarme en tenis como un mensaje también a los jóvenes, pues yo creo que también eso habla del país en el que queremos estar, donde hay que dejar de lado los prejuicios y ver realmente lo que tiene la persona para decir y para contar. ¿El presidente comentó con usted algo de eso o no? No, creo que se sorprendió cuando me vio, pero le agradó. No tuvimos la oportunidad el día antes de la posición de conversar en nada. Entonces cuando él llegó y lo tomó, cuando estaba haciendo sus palabras, lo mencionó y lo mencionó como también un gesto de esto es un mensaje para los jóvenes y para el empleo joven. ¿Cómo llegaste al ministerio? Al ministerio llegué después de un trabajo con Rafael Pardo, en su momento como candidato a la presidencia. Como te dije, yo regresé a Colombia pensando en hacer un trabajo en lo público.
creo que para hacer un trabajo serio en lo público es importante hacerlo desde un partido, desde una ideología y desde un programa. Y mi partido y mi programa es el del Partido Liberal Colombiano. Por eso llegué a trabajar por el candidato del Partido Liberal. Por eso también después estuve en un proceso de apoyo a todas las elecciones regionales. Estuve trabajando en la Dirección Nacional Liberal, organizando las elecciones regionales de alcaldes, gobernadores. Y cuando el ministro, Rafael Pardo, el doctor Pardo, entra como ministro de Trabajo, pues me lleva como director de planeación. El ministerio no existía porque había sido fusionado con el Ministerio de Salud, se reconstruía, se recreaba el Ministerio del Trabajo, entonces tocaba armarlo. Y tocaba armar el sector trabajo con el SENA, Colpensiones y sus entidades adscritas. Entonces, esa fue mi misión al inicio como director de planeación, como estar en la construcción del sector trabajo, en los presupuestos. Y desde el Ministerio de Trabajo, el doctor Rafael Pardo me dio una muy buena oportunidad, y por eso yo insisto en las oportunidades, lo más importante, que la sepan aprovechar, y fue liderar el proceso de conformación del Servicio Público de Empleo, que es lo que los colombianos conocen como la red de oficinas de empleo, donde la gente puede llevar una hoja de vida para buscar un trabajo. En ese lugar hay especialistas en talento humano que te asesoran, te reciben la hoja de vida, te inscriben en una plataforma, te hablan de las ofertas de trabajo que hay en la ciudad donde tu perfil y tu hoja de vida puede ajustarse. Y para mí eso es un paso muy importante que ha dado Colombia, porque es lo que hablábamos antes. Si tú quieres igualar a las personas en oportunidades y si quieres que haya una mejor distribución del ingreso, pues el trabajo es fundamental, porque de ahí está el grueso de los ingresos de las personas. En ese programa, ¿cuál es la infraestructura que se desplegó y cuál ha sido el efecto práctico sobre la generación de empleo? Lo que hicimos fue unir a los que hacían esto o los que estaban interesados y darles los instrumentos. Es decir, cogimos a las cajas de compensación familiar, les dimos, mire, ustedes trabajan todos los días con trabajadores y empleadores, así que ayúdenos con esto. Le dimos al SENA, usted viene haciendo esto de tiempo atrás, venga, súmese. A las alcaldías, que les interesaba mucho también promover la política de empleo, les dimos, venga, súmese. A las universidades que tienen sus bolsas de empleo, súmese. Y conformamos una red. La red no es una red nominal, la red es una red en tecnología, es decir, que intercambia datos de hojas de vida, intercambia datos de vacantes y además estandariza procedimientos. Cómo se le ayuda a una persona a conseguir trabajo, cómo se le asesora a un empresario a conseguir sus trabajadores. El impacto aquí en materia de generación de empleo es básicamente, muchas veces en el mercado no se encuentra la oferta y la demanda, no se encuentra lo que está buscando el empresario, que dice, yo necesito una persona con este conocimiento y este perfil, con lo que tiene la persona que está buscando trabajo. Esto permite que se encuentre. Entonces ahí hay un potencial desempleado que ya no es desempleado. Pero el efecto más importante aquí es que el mercado funciona mucho mejor. Es decir, las personas que tienen algo para ofrecer van a encontrar el lugar adecuado para hacerlo. Y los empresarios van a encontrar mucha mejor mano de obra. Y para mí, como te decía, esto tiene un fin social y es, yo puedo acceder a un empleo no porque tengo una palanca o porque vengo de una buena familia, sino porque tengo el perfil. Si estudié gratis en el SENA, estudié gratis en un colegio en Bogotá y fui un buen estudiante y voy a ser un buen trabajador, pues qué bueno que ahora haya un lugar donde me cojan esa hoja de vida y me la manden a una de las mejores empresas del país para arrancar ahí. La experiencia de los empresarios al participar en proyectos como este, ¿cuál ha sido? Ha sido buena, te cuento, hoy contamos con te estoy hablando de las cifras de 2014, cerramos, contábamos con una red de oficinas de 312 oficinas a nivel nacional, 312 oficinas para atender estos servicios, y en ese año 270.000 colombianos encontraron trabajo a través de este mecanismo. Es decir, empresas pusieron vacantes y esas vacantes finalmente terminaron en procesos de contratación en las empresas. Pusieron más vacantes de las 270.000, pusieron alrededor de unas 380.000 vacantes y logramos concretar, digámoslo así, negocios, logramos concretar contratos en 270.000 casos. La apuesta de este año es llegar a 350.000, vamos por buen camino, y el plan de desarrollo establece que cuando terminemos el gobierno 2018 deberían encontrar trabajo a través de este mecanismo 500.000 de colombianos. El seguimiento que se le ha hecho, digamos, a esos casos en los que estas personas han conseguido trabajo a través de este mecanismo, ¿ha arrojado qué tipo de conclusiones? ¿Cuáles son los problemas? Es decir, ¿esos son trabajos que han sido permanentes o han fracasado en las empresas o en la mayoría han sido experiencias exitosas? Hay de todo. ¿Qué cosa para Hay de todo, y nosotros aquí hemos sido claros que cualquier oportunidad de trabajo nos sirve. Es decir, si nos están abriendo una vacante para un trabajo de 3 meses, a término definido, contrato a término definido, nos sirve. No soy yo para escoger si esto le interesa o no a alguien. Si la vacante ofrece muy poquito o las condiciones no le interesan, pues llega al serán las personas que dicen, no me interesa. Pero de pronto hay una persona ya que sí dice, uy, yo sí estoy tan necesitado que me le mido. Y de pronto esos 3 meses se le vuelven
un año. Entonces ahí varía muchísimo la oferta. Nuestro rol aquí es facilitarle todo al empresario, porque en la medida en que el empresario le vaya bien, pues logramos que mucha gente consiga trabajo. ¿Cómo la gente accede a esa información? Es decir, lo que nos estás contando es muy interesante, pero si hay alguien ahorita que esté interesado, oiga, a mí me gustaría mirar ahí a dónde se dirige, Pues dónde mira, es muy busca, fácil. qué hace. Ingresan a www.serviciodeempleo.gov.co. Ahí van a encontrar las oficinas en todo el país. Buscan la más cercana, www.serviciodeempleo.gov.co, o también pueden llamar gratis a la línea del Ministerio de Trabajo, que es desde cualquier celular marcando el 120, y ahí lo orientamos. Yo siempre les digo a las personas, vayan a la oficina. No lo hagan solo por internet. Se puede hacer solo por internet, pero el proceso es mucho más exitoso, y me lo dicen todas las estadísticas de colocación. Es decir, los que entraron solo por internet y los que ingresaron a través de un proceso de selección, de acompañamiento con un psicólogo y demás, lo indicado es que vayan y se dejen asesorar. Y también especialmente para jóvenes, que es lo que estamos ahora promoviendo de manera prioritaria. Antes de hablar de esos programas para jóvenes que son muy interesantes, en particular, cuéntanos cómo llegas al viceministerio y cómo ha sido la experiencia de trabajar con el ministro Lucho Garzón. Pues mira, yo conocí al ministro Lucho Garzón como director del Servicio de Empleo, que era una entidad que se creaba justamente para esto que les venía contando. Y el ministro, pues como debe ser, cita a los directores de entidades para todo el trabajo y para toda la planeación. Arrancaba el gobierno. Y la verdad no lo conocía, lo conocía de la alcaldía cuando él estaba de alcalde. Yo vivía fuera del país, y la experiencia ha sido demasiado enriquecedora. Hoy considero a Lucho Garzón un buen amigo, un muy buen amigo, pero más que un buen amigo, un mentor y un hombre que por su historia de vida cree en la oportunidad. Y yo creo, a los que me dicen, no, este tipo debe ser, me lo dicen mucho en redes sociales, no, este debe ser el hijo de algún político palanqueado. Pues yo creo que la historia de Lucho Garzón es que él definitivamente no fue palanqueado, tuvo una historia de vida muy meritoria y de crecimiento personal. Entonces él se rodea de personas que ve que tienen condiciones, diría ya un poco sin modestia, que mi trabajo ha dado buenos resultados, y por eso él dijo, me interesa esta persona trabajando al lado mío. Y pues llegué a trabajar con él y hemos estrechado una bonita amistad. Entiendo a Lucho Garzón, un hombre que trabaja por lo social, y por eso me siento muy cómodo trabajando por lo social con él. Esa historia de Lucho en la vida sindical, ¿cómo se aprovecha desde tu trabajo como viceministro y parte del equipo directo que trabaja todos los temas importantes con él? Pues digamos que el Ministerio del Trabajo tiene por objeto proteger a los trabajadores colombianos y beneficiar a los trabajadores colombianos. Entonces, la cercanía con los sindicatos, entender el mundo sindical es fundamental para poder ser exitoso en esta tarea de lograr armonía en las relaciones entre trabajadores y empleadores. Entonces, sin lugar a dudas, su historia es fundamental para el éxito del Ministerio de Trabajo, pero adicionalmente estar del lado de una persona que, más que líder sindical, es un líder político, un líder social, pues me enseña mucho de las buenas prácticas en la política. Uno en la política debe estar pensando en servir, debe estar pensando en que lo que hace tenga una incidencia día a día en la vida cotidiana de las personas, no en grandes políticas de Estado o estadísticas o cifras, sino en el día a día, en el bolsillo de las personas, y eso yo creo que es la lección más valiosa que me ha dado Lucho Garzón, justo con el trabajo en equipo, por lo cual me regaña mucho. De pronto por mi formación en Alemania, que los alemanes son bastante individualistas, kantianos individualistas. Él, por su formación justamente en el mundo del trabajo, en el mundo sindical, de colectivos, de equipos, pues me ha enseñado mucho que en el trabajo en equipo, más que un discurso, que eso siempre se lo dicen los especialistas en talento humano, tienes que trabajar en equipo. Aquí realmente el trabajo en equipo es un tema de relaciones personales, de aprecio, de afectos, y en eso él me ha dado grandes lecciones, que sigo aprendiendo. Las relaciones con los sindicatos en Colombia, ¿cómo son desde tu punto de vista? Las relaciones gobierno-empresa son buenas, son armónicas. Yo diría que son armónicas. Obviamente hay distintas tendencias al interior del sindicalismo colombiano, unos con unas voces mucho más contestatarias y menos de acuerdo con la política del gobierno o con las empresas, pero yo creo que Colombia tiene un buen tripartismo, es decir, se logran acuerdos, pues se ha pactado el salario mínimo en muchas ocasiones, se logra que la política para los trabajadores sea concertada, y en eso pues el ministro Lucho ha sido pues muy exitoso. Él dice que no tiene mermelada, sino que tiene mantequilla para suavizar relaciones, y en eso realmente le ha ido muy bien. Creo que los colombianos lo reconocen.
desde el punto de vista de números, en comparación con el resto de América Latina, la región, ¿cuál es la situación del empleo para los jóvenes en Colombia hoy? Mira, Colombia tiene una tasa de desempleo juvenil del 15,8, así cerró en el 2014. En el 2010 era del 20%. Logramos reducirla más rápido que la tasa de desempleo general. Es decir, mientras que la tasa de desempleo general pasó del 11 al 9,1, esta se redujo un poco más. Eso se debe a que con la política del primer empleo, la ley del primer empleo, los incentivos tributarios, pues muchas empresas realmente hicieron un proceso de priorización de jóvenes. Pero, como decía antes, esas cifras son frías. Si yo me como 2 hamburguesas y tú ninguna, en promedio nos comimos una hamburguesa, y eso claramente no revela la realidad de las cosas. Entonces, 15,8%, puesto en otras palabras, es 1 de cada 2 desempleados es un joven entre 18 y 28 años. De esos 2 millones de desempleados, está la mitad entre 18 y 28 años, y eso quiere decir que esos jóvenes, si no están trabajando hoy, pues van a ser adultos improductivos o van a ser jóvenes que pues tienen que estar rebuscándose o en actividades distintas. Entonces, cualquier país que quiera construir un buen futuro pensional, un buen futuro de productividad económica, pero lo más importante, un buen presente, y ese nuevo país del que habla el presidente Santos, pues debe apostarle seriamente a los jóvenes. Tiene Colombia el 15,8%, España tuvo en el mes de marzo el 49,9%. Es decir, nuestro problema es grande, nunca tan grande como el de otros países, pero yo creo que aquí no debemos medirnos por esos casos dramáticos. Ustedes han visto a los jóvenes en España saliendo a las calles, esto representa inestabilidad política, social. Saliendo del país. Saliendo del país. Muchos han llegado aquí a Colombia, por cierto. Entonces, apostarle hoy a los jóvenes y apostarle al empleo juvenil, como lo decidió el ministro Lucho Garzón, pues es absolutamente acertado. ¿Cuál es el programa bandera para trabajar por el empleo juvenil en Colombia? Pues mira, hay muchos y creemos que esto no es un tema de un programa, sino de una política integral. La política de primer empleo nos da unos incentivos tributarios, pero los incentivos tributarios le mueven el corazón al área de financiera y contable de la empresa, que no es la que selecciona a los jóvenes. Entonces tenemos que, y lo que aprendimos es, si queremos que esto tenga una incidencia más rápida, no solo le tenemos que mover el corazón al área contable de la empresa, sino también al área de talento humano. Ellos se tienen que involucrar. Entonces para eso creamos el programa 40.000 primeros empleos, que lo que busca es generar un incentivo durante 6 meses. Se le dice al empresario, yo le pago 6 meses del salario del joven, usted pague otros 6 meses después de que concluya esta primera etapa, pero lo más importante no es solo que me lo tenga 1 año trabajando, lo más importante es que el joven llegue realmente a trabajar en cosas para lo que estudió. Si es un técnico en sistemas, lo queremos en el área de sistemas, no lo queremos sacando fotocopias. Si es un técnico administrativo contable, lo queremos en el área financiera. Si es un profesional en derecho, lo queremos en el área jurídica, no de mensajero, que es lo que le pasa a muchos jóvenes que arrancan su vida laboral haciendo lo que les toque. Entonces, el programa, más que lograr 40.000 empleos, que es una cifra importante, y para lo cual se están invirtiendo 300.000 millones de pesos, el programa lo que hace es ser un caballo de Troya. Nos metemos en las empresas, cambiamos con ellos los procesos de selección. Claro, es un excelente ejemplo de eso. Ellos tenían unos procesos de selección, como es una corporación multinacional, pues tenían unos procesos de selección establecidos, me imagino que desde casa matriz. Entonces era muy difícil, y así tú le ofrezcas un incentivo, ellos no lo cambian. Pero como aquí están ellos metidos no solo en recibir un incentivo, sino en decir, oiga, yo me la voy a jugar por los jóvenes, voy a cambiar la manera como estoy viendo al joven. Entonces, eso nos ha permitido meternos a las áreas de talento humano de las empresas, cambiar los procesos de selección y lograr que muchos jóvenes empiecen a entrar ahí. Van a terminar los 40.000 empleos, pero las empresas van a haber cambiado. El resultado en términos de ese cambio cultural y operativo de las empresas al vincular a esta gente ha sido ¿cuál? Pues mira, hoy están firmándose contratos, todos estos días se han estado firmando contratos. El programa inició hace 4 meses, se anunció hace 4 meses, hicimos un primer piloto en Valle del Cauca y esto lo hemos venido abriendo departamento por departamento. Entonces, tenemos grandes empresas que hacen parte del programa, Claro, Movistar, Grupo Bancolombia, Grupo Éxito, Grupo Nutresa, Nestlé, Alpina, Avianca, que están hoy participando del programa, que están abriendo vacantes permanentemente y están contratando jóvenes. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando para poder llegar a contratar al joven, la empresa ha hecho un proceso previo de 1 mes y medio. Un proceso donde dice, mire, estoy interesado en esta vacante. Nosotros llegamos, revisamos el área de talento humano, bueno, cómo son los criterios de selección, cómo son, y les mandamos jóvenes a procesos de selección. Ellos escogen a los que más les gustan, por supuesto, de acuerdo al perfil que buscan académico.
y eso nos ha permitido que estas empresas, más allá de decir, bueno, sí, le voy a dar una oportunidad de trabajo, están realmente acomodando sus empresas para recibirlos. Entonces, tenemos empresas que tienen programas de semillero al interior de la empresa, es decir, cómo estos jóvenes que vemos como unos talentos nuevos, cómo los vamos a proyectar al interior de la empresa. Claro, en Ibagué abrió una nueva tienda donde dijo, yo quiero que el 90% de los que atienden esta tienda y tienen este sistema de operación y administrativo son jóvenes sin experiencia. Vamos a dejar un par con experiencia para que sean como sus tutores, pero vamos a hacer un piloto en la ciudad de Ibagué para que aquí empiecen a trabajar jóvenes, y esto está pasando en muchas empresas, que es lo verdaderamente gratificante. Otra vez la misma pregunta, la gente le puede parecer súper interesante, pero ¿a dónde se dirige para buscar? Creamos el servicio de empleo justamente para eso, porque ya tenemos una infraestructura donde los que están buscando empleo pues pueden ir, dejar su hoja de vida, recibir asesoría, y donde las empresas están registrando sus vacantes. Entonces utilizamos la misma infraestructura. Es decir, hoy una persona, un joven que escuche esto, que tenga entre 18 y 28 años, que tenga su título académico, es decir, requisito es tener entre 18 y 28 años, tener un título o de bachiller, o de técnico, tecnólogo, o de profesional en cualquier área, puede acercarse a una agencia de empleo de la Caja de Compensación Familiar para enterarse de las direcciones específicas. Ingresa a www.mintrabajo.gov.co, allí va a encontrar la información, o nuevamente llama a la línea gratuita del Ministerio 120 desde su celular, se acerca a la agencia de empleo, pregunta por el programa y ya inicia una rita especial para el programa. Registran su hoja de vida y ven qué vacantes están ya habilitadas en el programa de 40.000 primeros empleos. Y las empresas que estén interesadas, porque estamos buscando que haya competencia entre las empresas, es decir, lograr que estos 40.000 y estos beneficios económicos vayan a las mejores empresas para que estos 40.000 jóvenes tengan unas experiencias extraordinarias de vida y de trabajo, pues a las empresas que estén interesadas por este buenísimo subsidio, que son 6 meses de todo el costo laboral se los vamos a dar, y ustedes tienen que pagar otros 6 meses. Es decir, esto les puede impactar directamente en la utilidad de la empresa. A ellas también les decimos, golpeen la puerta de su caja de compensación familiar. Todas las empresas tienen una caja de compensación familiar donde tienen afiliados a sus trabajadores. Le dicen, pregunten por el programa 40.000 primeros empleos del gobierno nacional, y ojalá que sean de los beneficiarios. Vice, ya sabemos entonces cómo se están construyendo estas políticas de generar el contacto entre las personas y los jóvenes que buscan empleo y las empresas, para fortalecer sus capacidades en el tiempo, es decir, para que no se queden estancados, para que se actualicen, para que sea más interesante para una empresa poder traer a sus muchachos a trabajar. ¿Qué se hace? Pues lo que se hace es, obviamente, tenemos una gran cantidad de jóvenes que se graduaron y que están buscando desde hace 2, 3 años que abrimos el servicio de empleo. A ellos son los primeros que llamamos y les dimos, mire, ahora tenemos una vacante en tal empresa donde no exigen experiencia laboral, que era el problema que usted estaba teniendo. Entonces muchas veces nos los encontramos que están en rebusque, es decir, si están trabajando, tienen alguna actividad, pero nos dicen, bueno, no, yo como abogado o como ingeniero todavía no tengo una experiencia específica, qué buena oportunidad. Entonces a ellos los llamamos. Y lo más importante, como en cualquier política pública, es el seguimiento y el acompañamiento. Si uno los suelta, pues no les va bien. Aquí lo que hacemos es acompañarlos en todo el proceso. Vice, yo me encontré acá dentro de los documentos relacionados con el trabajo que se ha hecho en el Ministerio para promover el empleo en Colombia, un documento muy interesante, que es el Decálogo de Barreras al Trabajo Decente. Y hay 10 obstáculos que la gente encuentra permanentemente para poder acceder más fácil a un empleo. ¿Por qué no hablamos de algunos de ellos? La libreta militar, por ejemplo. Pues mira, el ministro Lucho Garzón dijo, mire, la gente tiene barreras para conseguir trabajo. Arme un decálogo, Luis Ernesto, y me dijo, ¿cuál es el decálogo? Averigüe, trabaje a través de los centros de empleo, qué es lo que encuentran los jóvenes como dificultad, y de ahí llegamos a este decálogo. Y me dijo, y a cada una de esas barreras hay que buscarles cómo tumbarla. Libreta militar. Hay 539.000 jóvenes en Colombia, entre 18 y 28 años, que hoy no tienen su situación militar resuelta. Como es una exigencia para trabajar en el sector público o en el sector privado, la libreta militar, pues estos jóvenes se enfrentan a la informalidad, es decir, o se quedan desempleados o les toca en el rebusque o en la informalidad, porque un contrato laboral sin la libreta militar no es posible. Entonces, para ellos tenemos que encontrar soluciones. El ministro ha planteado varias opciones, lo ha debatido con sus colegas de defensa, además ha trabajado el tema con el presidente de la República y muy prontamente habrá un anuncio concreto, porque esto requiere una modificación de ley. Entonces, lo que hemos hecho es poner el debate sobre la mesa, decir, no es posible que nuestros jóvenes estén en la informalidad porque no tienen su situación militar resuelta. Tenemos que buscar opciones o de amnistía, es decir,
exceptuarlos de unas multas millonarias que tienen. Un joven de 5 años de remiso puede tener una multa de 5 millones de pesos y qué difícil, si no tiene trabajo, que pague esa multa. Es decir, está condenado a seguir remiso. Entonces, buscar opciones para los que tienen multas, buscar opciones para que puedan pagar la libreta militar en cuotas, como lo ha planteado el ministro, o que puedan pagar la libreta militar una vez ha transcurrido un año de trabajo. Es decir, buscar opciones para que la libreta militar deje de ser una barrera. Segunda, que hace parte también de esos círculos viciosos, falta de primera experiencia. Yo no consigo trabajo porque no tengo experiencia, o sea que nunca lo voy a conseguir. Así es, pues para ese, él dijo también, bueno, haga algo, y para eso es el programa de 40.000 primeros empleos. Es decir, tenemos que meternos a las empresas, convencer a las empresas, seducirlas con el incentivo económico, pero también con un lenguaje de, mire, ustedes, esta es la verdadera responsabilidad social empresarial. No es comprar unos mercados y regalarlos, es hacer buenas empresas abriendo las puertas de trabajo al presente y al futuro del país, que son los jóvenes o a los discapacitados. Entonces, para eso es el programa de 40.000 primeros empleos que les mencionamos antes. Prejuicios. Uy, un montón de prejuicios. Un montón de prejuicios. Imagínate, no, el joven es vago, es que llega con muchas expectativas, él ya quiere llegar y pedir celular y demás. Entonces, hay una realidad, y es que las generaciones siempre se chocan. Entonces, en los 60s estaba la generación que decía, no, estos son muy marihuaneros, muy degenerados, muy hippies. Y esa es la generación que hoy nos está abriendo el hueco pensional. Y todos consiguieron trabajo y todos lo lograron, pero siempre tuvieron ese choque generacional. Después la generación X, la generación de la vanidad. Es decir, hay siempre un choque generacional. Y el problema es que los que contratan son de una generación y los que están buscando trabajo son de otra generación. Entonces, están llenos de prejuicios y de prevención. Y nuestro trabajo es cambiarle esos prejuicios. Pero eso es no solo con un incentivo económico, eso es hablando, poniendo el tema sobre la mesa, eso es haciendo foros, eso es trabajando con el empresario, diciéndole, mire, esto es responsabilidad social empresarial. Y creo que nos ha ido bien. Tenemos grandes empresas que están haciendo este proceso con nosotros y estamos seguros que la política de empleo juvenil de Colombia va a ser de las más exitosas de la región. Falta el centavo para el peso. Sí, a veces no tienen ni siquiera para el bus. Entonces, pues tienen la entrevista o tienen cómo llegar, no tienen, la casa no tienen cómo darle para ir a 10 entrevistas o visitar varias empresas para dejar la hoja de vida. Entonces, para ellos, el ministro también dijo, venga, planteen un programa. Y el programa es muy sencillo, y es que ese problema no es para pequeñas ciudades, ese problema es para las grandes ciudades. Entonces, en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, que tienen sistemas de transporte masivo, lo que hicimos fue, cuando llegaba el joven al centro de empleo, y estaba buscando opciones de empresas, lo mandábamos a proceso de selección, pero lo mandábamos con una tarjeta cargada con 25.000 pesos para que pudiera visitar los puestos de trabajo. El bilingüismo está aquí también identificado como un obstáculo. ¿Por qué? Porque cada vez más Colombia, nosotros sabemos que hemos hecho un proceso de integración a los mercados globales. Y de hecho, lo que vive hoy Colombia y los nubarrones grises de la economía es no porque Colombia esté mal, sino porque es que el planeta está mal. Eso nos muestra la vulnerabilidad de nuestra economía a otras economías, y eso también va de la mano con que para ser competitivo en una economía global, Colombia tiene muchos tratados de libre comercio. Colombia es un país que está integrado regionalmente en la Alianza Pacífico, en una serie de grupos de países, y allí se necesita el inglés. Es fundamental, no solo porque se han abierto, por ejemplo, muchos contact centers que requieren de inglés, sino que para todas las relaciones comerciales el inglés se ha vuelto más determinante. El turismo, por ejemplo, Colombia tiene un flujo de visitantes enorme en los últimos años, también por la seguridad y una serie de factores, y los inmigrantes o los turistas muchas veces no hablan español. Entonces, el inglés cada vez se vuelve como un tema más requerido a la hora de buscar trabajo. Y para los que no se quieren emplear en una empresa, sino quieren emprender, crear sus propios proyectos productivos, ¿qué hay? Mira, a mí me reclaman mucho y me dicen, no, pero es que yo no quiero buscar trabajo, yo no quiero ser empleado. Entonces, ¿ustedes qué tienen para mí? Y en eso tienen razón. Los colombianos son muy emprendedores. Nuestra cultura está asociada a montar empresa, a salir adelante por su propia cuenta, porque le ha tocado así al colombiano toda la vida. Entonces, para eso trabajamos con el SENA. Aquí el SENA es nuestro aliado fundamental. Tenemos el Fondo Emprender, que es un fondo que anualmente cuenta con algo cercano a los 50.000 millones de pesos de capital semilla. Entonces, acompañamos a los jóvenes en un proceso de conformación de plan de negocio, de análisis del mercado para ver qué es lo que van a vender y si ese negocio sí les puede dar el resultado que esperan. Y a eso, si es exitoso, le ponemos recursos. Y lo acompañamos con la formación y con lo que se requiera para que el negocio arranque bien. Vice, usted ha estado en Cúcuta
haciendo parte del equipo del gobierno que está pendiente de ayudar a las personas que están siendo deportadas, a los centenares, miles de personas que están siendo deportadas de Venezuela. En términos de trabajo, de apoyo en lo laboral, ¿cuál es la situación y cuál es el escenario que se está generando en la frontera? Pues mira, la realidad es que hoy cada vez más se ha profundizado la diferencia de las dos economías. Esta es una economía de mercado que está funcionando, donde los precios de las cosas responden a la realidad del mercado, es decir, la oferta y la demanda. Ese no es el caso de Venezuela. Venezuela es una economía distorsionada por una gran cantidad de subsidios, una economía distorsionada pues por en algún momento la bonanza petrolera y hoy la inestabilidad política. La realidad cambiaria nuestra es muy distinta a la de ellos y eso ha generado que haya dos, a través de una línea muy delgada, haya dos realidades tan distintas que cada vez se han alejado cada vez más en materia cambiaria, en materia de precios, que se vuelve insostenible que fluyan las dos economías, es decir, que haya intercambio entre los dos lados porque son diferencias abismales. Eso ha generado inestabilidad, desempleo en Cúcuta, dificultades también de desarrollo económico y ha generado una economía informal extraordinaria, porque es muy buen negocio pasar a la frontera, traer algo y venderlo aquí, porque allá eso es como en algún momento fue el narcotráfico. Yo compro algo muy barato, que es la base de coca, la proceso y la exporto y la vendo tan cara que se vuelve un negocio extraordinario, pues lo mismo pasa con los bienes que se traen de Venezuela. Eso es una parte fundamental de la dificultad que estamos teniendo ahora. Y claramente que el presidente Maduro optó por una polarización. No sé si esto tiene una función electoral pensando a diciembre, pero esa polarización lo ha llevado a comportarse como un déspota y a tratar a personas, a catalogarlas de enemigos, de paramilitares, pero son familias pobres, familias que se fueron allá por una oportunidad y que están retornando. Lo que a mí de alguna manera pues muy conmovido con la situación que vimos ayer, pero lo que de alguna manera me consuela es que estas personas están retornando, se fueron allá porque allá había mejores oportunidades, pero hoy definitivamente hay muchas mejores oportunidades y horizontes en su propio país. Al cerrar la frontera, al impedir el paso de un lado para otro y restringirlo de manera específica a algunos puntos y con unas condiciones bien complicadas, ¿qué se genera en términos de empleo? Pues en términos de empleo se genera desempleo. Si tú cierras la frontera, pues estas personas que estaban ocupadas, y los colombianos muy pocas veces definen, claro, el desempleo no es solo los que tengan, o los empleados no son los que tengan un contrato laboral, es que tú estés ocupado. Entonces los que estaban en la economía informal trayendo cosas y vendiéndolas en el comercio, pues estaban ocupados y tenían una economía de ingresos. Esas personas hoy tenemos que buscarles opciones y en eso estamos. Pero también la realidad es que llegaron y hay, al día de ayer había 1.088 deportados y esos 1.088 deportados llegan sin un trabajo, llegan sin un techo, llegan a comenzar desde ceros con su familia. Lo primero es solucionar la situación humanitaria. En eso estuvo el presidente de la República desde el primer día, mandó a su ministro de Interior, ha estado todo el equipo de atención humanitaria priorizando la situación. Y ahora se trata más que de una situación humanitaria, es de ver cómo a todas estas personas les damos su plan de vida. Ayer el presidente anunció, y de la mano con los ministros de Minas, Transporte, Trabajo, ya estaba el ministro Lucho Garzón liderando ese proceso, también la directora del DPS anunció que para estas familias iba a haber un subsidio de vivienda, de arriendo de 250.000 pesos diarios para ubicarlos y tenemos un paquete de empleos temporales que podemos generar desde el gobierno nacional que no requieren de ninguna experiencia, sino los podemos trabajar en obras, los podemos trabajar en adecuación de plazas de mercado, temas de inmediato impacto que los podemos contratar, no necesitamos que una empresa nos los contrate, hay 950 de esos empleos temporales, pero sabemos que la gente lo que quiere son soluciones, digamos, de vida, no soluciones inmediatas como un tema de albergue o de un mercado, y por eso también en materia de educación se les garantiza sus cupos escolares. El presidente la orden que dio fue: dedíquense a que cada una de estas personas tenga un plan de vida y de ingresos en Colombia, en cualquier ciudad. Y lo que estamos buscando y lo que hemos encontrado ayer dialogando con muchas de estas familias es que muchas no vienen del norte de Santander, vienen de Montería, de Armenia, de Quindío. Es decir, muchos colombianos se fueron a Venezuela buscando buenas oportunidades y hoy están regresando, pero no necesariamente para quedarse en Cúcuta, que ya tiene una situación difícil y de desempleo, sino para regresar a cualquier parte. Nuestra tarea es ubicarlos donde toque. Usted es economista y está también en los temas sociales metido a fondo.
el tema del cambio en el escenario económico mundial con la caída de los precios del petróleo en términos sociales, ¿cómo ha impactado los proyectos que ustedes manejaron y diseñaron antes de que eso ocurriera? Pues digamos, en el caso del Ministerio del Trabajo y del sector trabajo no ha tenido impacto. Nuestras metas son las mismas, es decir, cuando se hizo la priorización de los recursos, el presupuesto general de la Nación creció y crece, si ustedes se dan cuenta, el proyecto que presentó el gobierno es un proyecto de presupuesto general de la Nación más grande que el que tiene hoy Colombia, es decir, el presupuesto crece, pero no solo nominalmente, es decir, no solo crece para igualarlo a la inflación, también crece en recursos reales y se tenía una expectativa de que el presupuesto de la Nación creciera más rápido, es decir, que pudiéramos cubrir más planes sociales, crecer más en Familias en Acción, en programas digamos, de lucha contra la pobreza. En eso sí, pues nos tocó recortar al gobierno, pero en el caso del sector trabajo, que trabaja el programa de Colombia Mayor, pues tenemos nuestra meta, se logra, que es la meta de tener 2.200.000 adultos mayores con el beneficio de Colombia Mayor. El caso del programa de empleo juvenil no hace parte del presupuesto general de la Nación, sino es un programa que financiamos a través de los recursos parafiscales de las cajas. Entonces, esto está garantizado, los recursos están ahí. Es decir, el Ministerio de Trabajo tuvo la suerte que tuvo, y más que suerte, yo creo que fue una decisión política, decir, en lo social no recortemos. Y por eso seguimos todavía con los recursos para sacar adelante la educación gratuita del SENA, los adultos mayores del Ministerio del Trabajo, los jóvenes a través del programa de empleo juvenil, es decir, seguimos con nuestra política social bien financiada. ¿El escenario de pensiones está asegurado? Totalmente. No hay ningún país que deje de pagarle a sus pensionados, ni siquiera Grecia, que estaba en el punto, digamos, antes se cayó el gobierno y se cayó todo antes que las pensiones. La historia de las pensiones públicas es que se pagan, y se pagan como se paga, no hay ningún país que no le pague a sus funcionarios públicos, no hay ningún país que no le pague a los pensionados. Eso no quiere decir que estemos bien. Ese es el mensaje, es decir, están aseguradas las platas, y están aseguradas las platas no del próximo año, sino de los próximos 15 años en el marco fiscal de mediano plazo. Lo que tenemos que ver es, aquí la apuesta es para lograr que más personas coticen y que ahorren, porque las pensiones es un esquema de ahorro intergeneracional. Y tenemos que lograr que más personas entren a empleo formal, coticen a pensiones y nos alivie, digámoslo así, la carga fiscal del futuro. Y otra apuesta también muy importante es tener un sistema pensional donde no haya una inequidad entre los regímenes, es decir, donde las personas entiendan esto, donde lleven su historia laboral, donde sea muy fácil. Nuestro sistema pensional es un poco enredado, por eso tenemos tantas dificultades para los reconocimientos. Vice, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Realmente fue muy interesante oír y conocer a fondo qué se está haciendo por el empleo de los jóvenes en Colombia, y mucha suerte con ese proyecto. Muchas gracias. Palabras más con Álvaro García.